Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos trabajando el karma. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién puede leer el día de hoy, por favor? Yo puedo leer. Esa es la otra cara del karma de los seres superiores, que desarrollamos un amor que no se queda solo en la humanidad, sino que penetra directamente en el cosmos. El amor fluirá en los seres que son más elevados que nosotros y lo sentirán como un sacrificio. Este sacrificio se llevará hacia aquellos que una vez derramaron sus dones sobre nosotros, así como los primeros. Bárbara está sin señal. Sigo por donde iba. Dale, Mario. Así como en los primeros tiempos, el humo del sacrificio ascendía hacia los espíritus, cuando los hombres todavía tenían posesión espiritual. En aquel tiempo, los hombres solo podían enviar el humo simbólico del sacrificio, pero en el futuro enviarán corrientes de amor, y a partir del sacrificio se derramarán fuerzas superiores a los hombres que actuarán con un poder cada vez mayor en nuestro mundo físico, como fuerzas guiadas desde el mundo espiritual. Estas serán fuerzas mágicas en el verdadero sentido. El karma individual y el de la humanidad, GA 120, Rothstein. Gracias, Bárbara. Gracias, Mario. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, vamos a dar un paso más hoy en esta comprensión de lo que es el karma. Y hoy vamos a ver desde otro punto de vista la relación entre karma, salud y enfermedad. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué los seres humanos de alguna forma nacen con alguna predisposición a la enfermedad o a la salud? ¿De dónde deviene esa condición de alguna manera? Bueno, hemos visto a través de esta imagen que nos ha servido mucho de que nuestra naturaleza humana, es decir, nuestra integralidad, está conformada por un yo, o sea, la esencia espiritual, la que nos caracteriza a cada uno de nosotros, la que nos hace únicos e irrepetibles, nuestro cuerpo astral o nuestra alma, con sus tres facultades del pensar, sentir y la voluntad, nuestro cuerpo vital, o etérico, o como yo a veces prefiero llamarlo, cuerpo de fuerzas morfogenéticas, que se manifiesta en nosotros a través de los 7 procesos vitales y el cuerpo físico. Cuando hablamos en la antroposofía del cuerpo humano, nos estamos refiriendo a esta integralidad cuádruple. No nos referimos a como lo indicaría la ciencia natural, solamente refiriéndose al cuerpo físico. Para la ciencia actual, nuestra existencia solo está basada en la naturaleza física, corporal, visible, medible y cuantificable, inclusive hasta cierto punto por la misma ciencia. Y hemos visto cómo esta integralidad, esta naturaleza del ser humano, se forma a través de dos grandes corrientes. Por un lado, tenemos la corriente hereditaria, de la cual obtenemos nuestro cuerpo físico. Gracias a
a la herencia, vamos a mirar un poco más de dónde viene esta herencia, en qué momento la herencia aparece en la conformación de lo que es la naturaleza humana. No siempre fue así, pero hoy en día es así. Tenemos un cuerpo gracias a la herencia. Ya hemos dicho que para tener el cuerpo que hoy en día cada uno de nosotros tiene, hemos necesitado por lo menos de 4.000 personas que nos han antecedido, que a través de varios siglos se han ido encontrando para poder hoy en día nosotros, a través de un padre y una madre, tener un cuerpo. Es indudable entonces que la herencia marca aspectos pues muy contundentes en la conformación de este cuerpo físico. Es tan fuerte esto que hoy en día cada que uno tiene una cualidad o una debilidad, se dice, bueno, hábleme de su herencia. Los médicos le dicen, cuando uno se enferma de algo, dice, ¿y esto es hereditario en su familia? ¿Hay algún pariente suyo que haya tenido este tipo de padecimiento? Inclusive también en los talentos, pero con menos frecuencia, ¿no? En los talentos casi no se pregunta, bueno, ¿y usted por qué nació con ese talento musical o artístico? Sí, sí está la pregunta, y de hecho hay alguna incidencia en torno a esas cualidades o talentos que uno puede tener. El cuerpo necesita una serie de cualidades especiales. Por ejemplo, el tener un oído musical necesita una cualidad especial. Y aquí la herencia cumple una tarea especial en permitir que ese oído se conforme de una manera particular. Coloquémoslo desde otro punto de vista. Nosotros llegamos a donde viven los esquimales y, y allí nosotros no veríamos, realmente viviríamos encandilados y no diferenciaríamos entre los diferentes matices de blanco que hay ahí en medio de este gran polo. Pero si vamos a ver y le preguntamos a un esquimal, cuando él mira, él puede ver a lo cerca y a lo lejano una diferenciación de matices de blanco y formas dentro de ese blanco. Y esto se da porque el ojo del esquimal se ha preparado de tal manera a través del tiempo y se ha, digamos, se ha estructurado y preparado para poder tener esta... Hay un micrófono abierto, por favor. Este ojo se prepara. Espera un segundito, veo. Hay un micrófono abierto y hace eco. Ya lo cerré. Estoy viendo a ver quién es. Bueno, parece que ya. Bueno, entonces, este ojo se prepara de tal manera que ya puede hacer esta diferenciación. Igual las personas que viven en el desierto. O sea que sí hay algo de esto que de alguna manera nos da una predisposición, pero no es suficiente. Vamos a mirar por qué. Es decir, el cuerpo necesita unas capacidades especiales para poder desarrollar cierto tipo de habilidades, pero no es suficiente. Ahora vamos a mirar por qué. Entonces, se encuentra esta corriente, que ya hemos dicho, muchos ancestros nos anteceden para que finalmente un padre y una madre, un varón y una mujer, generalmente, ¿no? Porque hoy en día también se está haciendo esto a través de manipulación de laboratorio, pero digamos en términos todavía generales, se une un óvulo y espermatozoide y esto conlleva a que se forme un nuevo cuerpo, el prototipo de un nuevo cuerpo que se va a comenzar a desarrollar durante el proceso de la gestación. Pero ya hemos visto que además de esa corriente física, viene una corriente que es anímica espiritual. Viene este impulso de nuestro yo, o sea, contraponiéndose a este impulso de lo corporal, del cuerpo físico, viene este impulso de nuestro yo. Y va recogiendo en ese descenso su cuerpo astral y su cuerpo vital. ¿De dónde se atrae ese cuerpo astral? Del mundo astral, del reino astral, y el cuerpo vital lo va a tomar del reino vital. Y
se incorpora en este proceso de la gestación. Steiner menciona que son 17 días en que se está colocando en ese nuevo ovocito toda la impronta que, como ya hemos visto en otros momentos, se genera entre la muerte y el nuevo nacimiento. Entonces tenemos realmente dos corrientes. El que este cuerpo pueda aprovechar todas sus capacidades o no, no va a depender de la herencia, va a depender realmente de la naturaleza, destino de esta individualidad que se incorpora en este nuevo cuerpo. Eso es un repaso de lo que ya hemos visto. Ahora, nacemos. Y a partir de este nacimiento, la carga que trae la herencia de este nuevo ser humano está de alguna manera determinando su condición. Durante estos 7 primeros años de vida, ahora va a venir algo especial. Esto es lo nuevo que voy a mencionar. Durante estos 7 primeros años de vida, este niño, este ser humano, niño, ahora tiene que ir adecuando, adaptando su cuerpo a su propia naturaleza, a su impulso espiritual, a su leitmotiv, el motivo propulsor que dirige su vida. Y durante este tiempo, el niño debe conquistar varias capacidades desde esa propia fuerza del yo. Por ejemplo, conquistar todo el desarrollo motriz. Él nace con una predisposición al movimiento, pero él debe conquistar a partir del ejercicio de la observación, de la imitación, de lo que ya se llama en neurología hoy en día neuronas espejo, la capacidad de erguirse sobre sí mismo. Sobre ese desarrollo de la motricidad conquista el habla y posteriormente el pensamiento. Estamos hablando más o menos del primer año el movimiento, segundo año el habla y el tercer año las bases, por supuesto son las bases de lo que va a ser el pensamiento. Pero este niño además de en estos primeros 7 años va a tener una serie de afectaciones a su salud. Normalmente esas enfermedades o afectaciones a su salud van a tener que ver con lo que llamamos enfermedades infantiles, que normalmente son enfermedades virales, como el sarampión, la viruela, la rociola y todo este tipo de enfermedades que aparecen justamente en este proceso del primer septenio de vida. La pregunta es, ¿para qué acontece en ese proceso de enfermedades que hoy en día podríamos decir están más o menos estandarizadas y estudiadas por la medicina en este periodo de la vida? Esas enfermedades de la primera infancia están permitiendo que realmente a través de la lucha que hace ese cuerpo por sostenerse y ese yo por tratar de vencer y superar estas enfermedades, está venciendo todo lo que de la herencia dota a este cuerpo humano. O sea que las enfermedades de la primera infancia, su gran tarea, además de estas cualidades que tiene que desarrollar el ser humano, es permitir que el ser humano se libere de todo lo que de herencia él ha tomado a través de su cuerpo físico. ¿Qué pasaría si un ser humano no logra vencer esta carga, esta dote de la herencia? Pues en la medida en que él venza más o menos esa dote de la herencia, cada vez va a poder ser más individuo o menos individuo. Es decir, en la medida en que el ser humano venza más los dotes de su herencia, en esa medida él se va a manifestar más como una individualidad y los impulsos de destino, de su leitmotiv que él trae, van a poder manifestarse a lo largo de su biografía, en especial cuando sea una persona adulta, ¿sí? A partir, decimos, de la antroposofía, a partir de los 10, 21 años. Hay personas, por ejemplo, que todavía uno ve con 18, 20 años, inclusive hasta los 28, 29 años, sufriendo enfermedades eruptivas de la primera infancia. A mí, yo, por ejemplo, recuerdo que con 19 años largos me dieron 3 episodios de rociola.
Y el médico estaba aterrado porque decía, ¿cómo es posible de que a esta edad esté dándole rociola? Si le da la cuarta se muere, y me dieron seguidas, ¿no? Me dio una vez, siguió la segunda y siguió la tercera. Y ya con la cuarta dije, uy, cuando me dice el médico esto, y si le repite otra vez, pues hay un alto riesgo de muerte. La pregunta es, ¿por qué pasa esto en esta etapa de la vida? O sea, estas enfermedades eruptivas, como se les llama también coloquialmente, enfermedades de la primera infancia, tienen esta gran tarea. Es decir, que esta dote física que nosotros recibimos a través de la herencia, de la cual tomamos la imagen corporal, o sea, el arquetipo de lo que es el ser humano, debemos vencerlo. Pero esto no siempre fue así. Este fenómeno de tener que tomar un cuerpo físico dado a través de la herencia surge a partir del momento de lo que conocemos como la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Es decir, el pecado original, también conocido así. Hasta antes de ese periodo, se puede leer no solamente en la antroposofía, lo escrito por Steiner, sino también que se puede encontrar en muchas sagas y mitos antiguos, el ser humano no tomaba su cuerpo a través de la herencia, sino que en este descenso él iba armando su cuerpo, tomando, digamos, y conformando su cuerpo astral, su cuerpo etérico, y formaba su propio cuerpo físico. Pero en el momento de que se produce el pecado original, Steiner nos dice, esas fuerzas luciféricas y arimánicas que se incorporan en la corporalidad humana le van a impedir que él pueda construir su propio cuerpo. Entonces, el Dios Padre, como medicina y como solución a que el hombre no pudiese tener la posibilidad de conformar su cuerpo, crea el principio de la herencia. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta hoy en día. O sea, que del momento del pecado original, o sea, estamos hablando más o menos de la época lemúrica, allí justamente se da ese fenómeno. Y desde entonces tenemos este aspecto de la herencia. Steiner dice que sea el futuro, en la medida en que el ser humano cada vez sea más autónomo espiritualmente, se desarrolle más, ya no va a volver a necesitar de la herencia. Y es muy importante poder atravesar este periodo de los primeros 7 años, permitiendo que el niño justamente desarrolle esta capacidad de autonomía sobre su corporalidad. Porque poco a poco entonces, hacia los 8 o 9 años de vida, o sea, en la etapa que llamamos el Rubicón, más o menos por aquí, en este cuadrito, él va a poder cada vez ser más autónomo. Y él va a poder, por su destino, cada vez ser más diferente a sus padres. Es decir, físicamente inclusive. Hay algo que se va individualizando en ese aspecto físico generalmente de los niños. Hay un chiste que dice, bueno, generalmente a partir de esa edad, de los 10 años, y el niño inclusive comienza a cambiar sus gestos y su comportamiento, que antes era muy en dirección a su herencia. Y hay un dicho entre los padres, bueno, este no es así por mi herencia, o sea, este paquete no viene de mi herencia, este quizás viene del tuyo, no, el mío tampoco. Y en medio de eso, que se vuelve como un chiste, digamos así, algo de humor, vamos notando que ese niño, hay algo que lo caracteriza como una individualidad. Por supuesto que hay más niños que menos que presentan estas características de individualidad. En especial los niños desarrollados en una escuela Waldorf, si el trabajo se ha hecho bien por los maestros, esta individualidad cada vez se manifiesta más. Pero no es una regla general, porque hay niños que por destino han decidido parecerse lo más cercano posible a sus padres. Por ejemplo, el fin de semana estaba en una reunión de amigos y me dice otro amigo que nos conocíamos desde la juventud, ve, esa es la esposa de Javier. Le digo, no, esa no es la esposa de Javier. No, ¿cómo así que no es la esposa de Javier? Esa es la esposa de Javier. Le dije, no es la esposa de Javier, esa es la hija menor. No, sí, esa es la hija menor. El mismo rostro de la madre. Impresionante, una fotocopia, podría uno decir. Y uno ve en algunos seres humanos que
se preservan ciertos rasgos muy similares a los de los padres. Pero Steiner nos dice que eso tiene que ver con el destino que ese ser humano ha escogido, que justamente se va a marcar a partir de los 9 años y medio, que es parecerse a sus padres o diferenciarse de sus padres. Este proceso es muy importante, entender estas enfermedades, que no son enfermedades, digamos, no necesariamente para morirse, sino estas enfermedades de la primera infancia que ayudan justamente a transformar la corporalidad física de este ser humano que se está conformando en este periodo, digamos, de su evolución, de su desarrollo en la primera fase de estos primeros 3 septenios de vida. Entonces, ahí encontramos una fuente y una razón de ser de estas enfermedades. Pero vemos también que hay seres humanos que, independiente de estas enfermedades que tienen esta tarea y este destino, van a tener una tendencia que a veces se marca también por la herencia, pero vemos que hay una tendencia de la individualidad también a que se generen algunas enfermedades. Y esto va a tener que ver con lo que ya hemos visto de la capacidad que tengamos de interesarnos o no por el mundo. Inicialmente vamos a mirar las enfermedades que nosotros tenemos. O sea, todo lo que nosotros generemos como un profundo interés hacia el mundo va a generar cualidades de fuerzas de salud en nosotros. Y todo desinterés por el mundo va a conllevar a ciertas enfermedades que van a acompañar muchas veces una biografía humana. Es decir, vimos que entre el nacimiento y la muerte nosotros nos relacionamos con el mundo y con otros seres humanos. Y cuando hablamos de relacionarnos con el mundo, es relacionarnos con el mundo mineral, con el mundo vegetal, con el mundo animal, con las estrellas. Hay seres humanos, por ejemplo, que son muy sensibles a decir, allá veo a Venus, a Marte, allí está la constelación, no sé, de Capricornio, ¿no? Mirar las estrellas y reconocer las estrellas. Eso es una cualidad especial. Hay veces no sabemos si está en luna llena o cuarto menguante, si estamos en creciente, no diferenciamos eso muchas veces ni viendo la luna, ¿no? Hay veces está la luna en la mitad, ¿cierto? Y decimos, ¿es menguante o es creciente? ¿No? Y eso es muy curioso, porque hay una diferenciación que nos dice cuándo es creciente y cuándo es menguante, ¿sí? No les voy a dar la pista, pero para un lado de la cosa o para el otro lado está la bolita, ¿cierto? La parte lumínica y la parte oscura. Pero hay veces hay personas que esto no lo diferencian, ¿no? Los campesinos antiguamente miraban las estrellas y decían, es buen tiempo de pesca. Ahora se puede deshiervar, por ejemplo, matar la mala hierba. Ahora se puede, es tiempo de cosechar. ¿Sí? Esto lo tenían mirando el firmamento, había un conocimiento. Y esto genera una cualidad especial. ¿Cuándo? Cuando estamos entre el periodo de la muerte y el nuevo nacimiento. Si nos interesamos por la música o por la pintura, por las artes en general, no es igual que uno diga, coloque cualquier cuadro ahí, que eso vale llenar la pared de algo, ¿no? Que decir, no, un momentico, coloquemos este, ¿no? U otro, cambiemos este cuadro por otro cuadro. No marca digamos, una dinámica igual si tenemos ese interés por las artes o no las tenemos, ¿sí? Es algo muy especial realmente tener esta cualidad. Interesarnos por el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, nos da unas cualidades. ¿Y cuáles son esas experiencias que marcan la biografía? Pues cuando estamos en este periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento, esas cualidades, esas interrelaciones que tuvimos con el mundo, las vamos a llevar y las vamos a compartir con las jerarquías superiores. Cuando hemos conquistado ese interés por la música, por las estrellas, por la pintura, por los vegetales, por los minerales, por todo esto que hay en esta tierra, tenemos algo que entregarle a estos seres espirituales. Cuando no, pues pasamos de largo.
porque no tenemos nada que entregar. Estos seres espirituales no pueden interactuar con nosotros, casi que están impedidos porque nosotros no tenemos presentes para entregar. En la lectura de la mañana que nos trae Oscar, nos habla de que en el pasado, ese principio del amor generaba realmente una interrelación entre los seres espirituales y los seres humanos. Esa interrelación a través del amor se fue perdiendo y nos quedan como una reminiscencia y una búsqueda de este contacto, los sacrificios, es decir, los rituales. Desde el simple hecho de encender una vela y tener un pensamiento en esas jerarquías espirituales, un pensamiento en esos seres espirituales que están al otro lado. Es una reminiscencia de eso que era la fuerza del amor. Y Steiner nos dice que en el futuro, esta fuerza del amor volverá a ser determinante en toda la conformación. Cuando tengamos un pensamiento amoroso hacia alguien, eso se tendrá tal impacto que podrá ayudar a que alguien se sane, por ejemplo. Eso es futuro, todavía eso lo perdimos y lo debemos conquistar. Pero el ejercicio está en interactuar con esto que conquistamos aquí, llevarlo justamente entre la muerte y el nuevo nacimiento y entregarlo como dotes a estos seres espirituales. Entonces, cuando esto que conquistamos aquí en la tierra, lo llevamos como dotes acá, se convierten en fuerzas salutíferas, fuerzas sanadoras que van a conformar nuestras corporalidades. Entonces, al nacer, este yo, alma y cuerpo etérico que nos tomamos y nos formamos en el descenso del mundo espiritual, se incorporan a este cuerpo y pueden inclusive vencer las tendencias a enfermedad que tenga por herencia este cuerpo físico. Uno puede haber heredado un cuerpo bastante flacucho, débil, pero si yo y con individualidad trabajé esto, puedo vencer todas estas predisposiciones. Y todo lo contrario. Si yo aquí en la tierra me interesé poco o casi nada por las artes, por la música, por la pintura, por las estrellas, por los reinos de la naturaleza, pues acá no tendré que entregar. Y al no entregar, pues aquí no surge una fuerza, sino una debilidad. Y al nacer traigo esas debilidades incorporadas en mi naturaleza y ahora todo lo contrario, por más que reciba un cuerpo totalmente sano y vital, puedo atender, sobre todo a partir de los 9 años, a enfermarme con frecuencia. Y podríamos mirar desde esa lógica, por ejemplo, la tendencia a padecer cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, respiratorias. ¿Qué hay allí? Frente a esa tendencia a las enfermedades respiratorias, en algunas, no estamos hablando de los fenómenos que aparecen por temporadas acá nosotros en el Cali de verano y sequía y lluvias, ¿no? Que genera cierto tipo de microorganismos, ¿no? Una tendencia permanente a padecer de manera crónica ciertas enfermedades. Claro, hay que tratarlo corporalmente, pero ¿qué sería lo que está faltando? ¿Qué quizás sería esta falta de interés en mi anterior o anteriores biografías que conllevó a que yo tuviese esa tendencia a enfermarme de enfermedades respiratorias? Todavía no vamos a penetrar todavía en el karma de la enfermedad, pero lo menciono de manera gruesa, ¿cierto? Uno puede ir diciendo, bueno, terapéuticamente inclusive también, ¿qué puedo hacer? ¿No? Los médicos no solamente te dicen antroposóficos, tómese esto y aquello, sino haga pintura, o haga música, o haga euritmia, o haga esto, y lo dicen con un sentido especial, ¿sí? En el sentido terapéutico, curativo. De aquí viene entonces nuestra disponibilidad a tener un cuerpo más saludable o con tendencia a la enfermedad, de nuestros propios intereses, ¿sí? Y cómo nosotros desarrollamos ese interés por el mundo. ¿Realmente estamos presentes
martes, en la secundaria, las escuelas Waldorf, todas las mañanas se hace un verso con los jóvenes. Ese verso dice, yo miro en el mundo. Y detengámonos en ese primer verso. Yo miro en el mundo. ¿Me levanté y realmente miré en el mundo? ¿O pasé por encima de las plantas, pasé por encima de las piedras del reino mineral, pasé por encima del reino animal? Me di cuenta quizás que atravesando el jardín antes de salir de mi casa, había una tela de araña allí en medio de las plantas, por ejemplo. Son de pequeños detalles, ¿cierto? Yo miro en el mundo, o sea, ¿qué tanta presencia tengo cuando yo realmente miro en ese mundo? En alemán es Ich schaue in der Welt. Y ese in der Welt implica mirar. Schauen es como mirar con mucha presencia, ¿no? Hay muchos verbos en alemán para hablar de mirar. Schauen es mirar con mucha atención, con mucha concentración. Pero ahora dice en el mundo y da una dirección que yo ahora me concentro en ese mundo, como cuando uno mira algo ahí que está pasando ahí, ¿no? Y ahora dice, ¿dónde yo miro en el mundo? Yo miro en el mundo, donde las piedras reposan. Realmente me doy cuenta que esas piedras reposan, que las plantas viviendo crecen, que los animales viviendo sienten, que el hombre dotado de alma da morada a su espíritu. Y es un verso que se hace justamente para que los chicos desarrollen una capacidad fenomenológica, es decir, una capacidad de percibir y de observar el mundo que nos rodea. Y ahí estamos generando solo con ese ejercicio fuerzas saludables para nosotros como seres humanos. Solo ese ejercicio ya vale la pena estar en una escuela secundaria Waldorf, ¿sí? Porque además todo el currículo lo está orientando a que él realmente mire en el mundo donde el sol brilla, donde las estrellas centellean, donde las piedras reposan, donde las plantas viviendo crecen, donde los animales sintiendo viven, y ahora donde el hombre dotado de alma da morada al espíritu. Entonces, ¿cómo allí nosotros realmente logramos ese interés? Ya desarrollar un interés hacia este mundo en su sentido global, ya va a generar realmente fuerzas saludables que vamos a poder generar entre la muerte y el nuevo nacimiento en la preparación de nuestra nueva corporalidad. Esto justamente lo menciono en el sentido de este cuadro que también ya hemos visto. Como si uno considera las 5 encarnaciones pasadas, es más, sin saber si existen, cómo fueron nuestras encarnaciones pasadas, ya mirando qué tan saludable es nuestro yo, qué tanto interés desarrolla hacia el mundo y hacia los demás seres humanos, qué tal es nuestra constitución y características del alma, cómo está conformado nuestro pensar, sentir y voluntad, cómo son esas funciones del cuerpo vital, los 7 procesos vitales, cómo son, ¿sí? ¿Qué tanto dominio ese cuerpo vital? Y cómo se manifiesta lo saludable o no en nuestra corporalidad. Y qué nos llega como golpes o, digamos, golpes positivos o negativos del destino. O sea, uno siempre dice la mala suerte o la buena suerte, que no es tan así. Porque ya hemos visto que lo que me llega de la vida como estrellas o estrellones de la vida, como destino, como algo que viene desde afuera, tiene que ver con cómo fui yo, cómo me comporté yo como ser humano moralmente en el mundo. Y aquí hablo de una fuerza que constituye nuestra vida saludable o enfermiza.
Obviamente estoy diciendo eso porque en este grupo ya tenemos mucho tiempo de estar trabajando. Esto no lo puedo decir en cualquier parte porque me catalogan como que ya Mario perdió la chaveta. Este está hablando de incoherencias, mire eso como está. Eso del eres señor extraño lo está volviendo loco. Pero la moral que nosotros desarrollamos en la vida es la fuerza de nuestra vida saludable o insaludable, hoy en día y en las encarnaciones futuras. No estamos hablando de moralismo, nuestra moral. Entonces son dos fuerzas de las cuales vamos a tomar nuestra salud o nuestra posible enfermedad, la moral y el amor. Por eso siempre se decía, haz al prójimo todo el bien que puedas. ¿Sí? Es decir, siempre en todas las comunidades religiosas que han existido a través de la humanidad, uno de los preceptos de cada una de estas corrientes espirituales religiosas es hacer el bien a los demás. Por ejemplo, no hablemos del cristianismo en sus diferentes formas. Los musulmanes, cuando están celebrando Ramadán, esta fiesta que ellos tienen muy especial, además del ayuno que ellos deben hacer mientras haya luz solar, y como me decía una vez un musulmán, con suerte que Ramadán no caiga en verano, porque justamente en el verano para ellos hay más luz en el día, o sea, los días son más largos, en el sentido de que hay más luz en el día y las noches son más cortas, o sea que el ayuno es más largo cuando el Ramadán cae en verano. Te decía, ay, que no caiga el Ramadán en verano, porque los días de ayuno son mucho más largos. Pero además de esto del ayuno que tienen en los días, mientras haya luz luz del sol, ellos deben hacer algo en beneficio de otro ser humano. El más pobre de los musulmanes debe estar presto a servir al otro musulmán más pobre que él. Y parte de eso, por ejemplo, es donar, ofrendar alimentos para esa familia o algo que necesite en especial. El más pobre de los pobres siempre debe pensar que puede entregarle a otro que es más pobre que él algo. Eso me llamó la atención de esa costumbre. Pero todo esto de hacer el bien al prójimo, ¿sí? De interesarse en el prójimo, tiene que ver con esta fuerza moral, lo genuinamente moral, ¿no? De alguna manera. Digamos que yo tengo por principio un solo código moral. Cada que yo tengo que actuar y me toca actuar mucho, porque me toca tomar muchas decisiones y muchas veces no con respecto a mí, sino con respecto a otros, es con esto que hago, le hago daño a alguien, le hago daño al mundo y o me hago daño a mí mismo. Si la respuesta es positiva para una de las tres, no lo haría. No debería hacerlo. Trato de no hacerlo. Es decir, que todas nuestras acciones deberían estar generando realmente un bienestar para el mundo y para los otros. Por supuesto que a veces generamos malestar en el mundo y para otros. Y a veces nuestro inconsciente juega allí algunas tretas en este sentido. Entonces, quería traer esto de dónde obtenemos estas fuerzas para nosotros ser saludables o tender a ser enfermizos, y cómo a partir de la comprensión de este principio nosotros podemos voltear. Ahora, no siempre nuestra tendencia a la enfermedad tiene que ver con cosas del pasado. Es decir, esa gran pregunta que le hacen al Cristo, ¿y por qué nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Es decir, traducido hoy en día es, nació ciego porque la herencia el cuerpo que obtuvo viene ya con una malformación desde la herencia física que ha recibido, o tiene que ver con el impulso de desarrollo que trae en su encarnación. Es decir, ambas cosas tienen que ver con el pasado, ¿sí? Porque mi vida futura está determinada por mis encarnaciones pasadas.
y mi cuerpo pues lo obtengo de muchos ancestros que me han antecedido. Y el Cristo, que eso lo sabían en la antigüedad, por eso le hacen esa pregunta, va a dar una tercera fórmula. Ni por los pecados de sus padres, ni por sus propios pecados, sino para la gloria de Dios. Es decir, una corriente que nos viene desde el futuro y nos encuentra. Y quizás el llegar a tener que padecer una enfermedad no tiene que ver ni con los pecados de los padres ni con sus propios pecados, sino un desafío que nos coloca la vida para a través de la enfermedad desarrollar una capacidad especial, anímica espiritual, que nos permita entregar algo a este mundo espiritual, a estos seres espirituales, para que se convierta en una fortaleza para la siguiente encarnación. No solamente mía, sino de la humanidad general. Entonces aquí encontramos muchos seres humanos que hoy en día nacen con una predisposición a ciertos síndromes. Y esos síndromes los que nos lleva justamente es a conquistar una cualidad consciente para llevar esa ofrenda al mundo espiritual y se convierta en una fortaleza para la siguiente encarnación de ese grupo de seres humanos que han decidido nacer como contemporáneos. Más allá de estar hablando de las teorías de la conspiración, de dónde viene el famoso coronavirus, la pregunta es, y bueno, ¿qué desafío trae esta enfermedad en el sentido de desarrollo de cualidades especiales que como humanidad tenemos que tomar? Como humanidad, porque fue una enfermedad global, independientemente de dónde viene, quién lo hizo y para qué lo hizo. Cómo ese padecimiento general de la humanidad nos permite justamente el poder desarrollar capacidades, cualidades conscientes. Y esa actitud es la que ha generado que haya personas más frágiles o no hacia esta enfermedad. Es decir, depende de la fortaleza o no de su yo espiritual. Bien, dejemos por hoy allí. Luego vamos a continuar un poco hacia el sentido de estas son la tendencia, la enfermedad o la salud hacia lo físico. Y ahora tendríamos que mirar dentro de 8 días la tendencia hacia las enfermedades anímicas, que es otro grupo de enfermedades y los dividimos en dos, ¿no? Hoy en día, las enfermedades físicas y las enfermedades anímicas, por supuesto, de manera muy global, porque no nos daría el tiempo de tomar cada cuadro especial de enfermedades y entender digamos, su disposición y los desafíos que nos trae en el sentido del desarrollo del humano. Preguntas, comentarios, pueden abrir libremente el micrófono. Yo tengo una pregunta, Oscar. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Afectan eso? Eso que habló Mario en las enfermedades de la primera infancia. Esa es mi pregunta. Bueno, en general el tema de las vacunas se comienza a generar en un momento en que los seres humanos, digamos, descuidamos de alguna manera las disposiciones para que ese ser humano individual se fortalezca y logre por sí mismo vencer las enfermedades, los cuadros virales. Es decir, una enfermedad, tomemos alguna, el sarampión. El problema es que todos los seres humanos tendríamos que atravesar por esos cuadros digamos, de esa enfermedad eruptiva de la primera infancia. Pero dado que las condiciones de la civilización no permiten que ese ser humano logre vencer esa enfermedad por sí mismo, entonces nos hacemos más vulnerables y viene lo que es una infección comunitaria.
Gracias. Y como vencemos, como estas infecciones se vuelven comunitarias, estamos debilitados de alguna manera. Y eso es lo que conlleva a que la humanidad se pregunte desde el punto de vista materialista qué podemos hacer para poder prevenir la enfermedad y no haya una mortandad. Y aparecen las vacunas como una forma de ayuda a detener esto de las pandemias. Miremos la última que hemos tenido. El tema es qué es lo que hace que este coronavirus, de la manera como se pasó, haya mutado de tal manera, porque eso se da en los animales, eso ya está corroborado científicamente, que ese coronavirus especial se genera en ciertos tipos de animales y allí vive, pero mutó a los seres humanos. Y es una enfermedad que además ataca las vías respiratorias. Es una enfermedad que ataca, es respiratoria, pero esta respiratoria siempre se catalogan en dos, las que atacan una parte, la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? Por eso se dice, es una enfermedad que ataca bilateral, es decir, es doble, arriba y abajo, el sistema respiratorio, generando un cuadro bastante crítico que hace que las defensas se disminuyan y todas las bacterias nos puedan invadir y afectarnos. Realmente nosotros no morimos por el coronavirus. En última instancia, no morimos por él, morimos por las infecciones concomitantes o anexas que se generan. Ese es el verdadero meollo del asunto, o sea, de la enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha pasado en la humanidad para que nos hayamos debilitado en ese sentido, en lo anímico, y afectivamente estemos con esa predisposición? Esa es la gran pregunta que creo que habría que resolver allí. ¿Cómo está nuestra afectividad? ¿Cómo están las relaciones con los demás? Porque además miramos el sistema respiratorio, es un sistema que nos permite intercambio entre el adentro y el afuera, ¿sí? Siempre estoy tomando del afuera, introduciendo hacia adentro, metamorfoseo, entrego, recibo, y así estamos. A través de la respiración estamos en un intercambio permanente con los seres humanos. ¿Qué está pasando en esas interrelaciones? Y uno puede coger todo lo que se manifiesta como hechos y convertirlos en signos o síntomas sociales. Y ahí podemos entrar a analizar qué es lo que nos está faltando como humanidad y qué nos hizo tan vulnerables. Por supuesto que la intención de la creación de este virus, natural o artificialmente, cualquiera de las dos, tiene el sentido de atacar directamente nuestra naturaleza yoica. El sentido de ese coronavirus es debilitar nuestro yo. O sea, ¿cómo se ve eso en la fisiología? Debilitar lo inmunológico. Porque básicamente la fortaleza inmunológica depende de nuestra actividad de nuestro yo. Bueno, son ideas, no son respuestas concretas, son ideas para moverlo y pensar, ¿cierto? Y claro, uno puede evitar, como dice Steiner, las vacunas, pero requiere realmente tener una serie de rigor en la alimentación, en los hábitos, en las costumbres, en los ritos. Cuando tenemos esto, podemos decir, bueno, ya estoy vacunado. Pero si no tengo esto, soy vulnerable. Y ahí entra un espacio del trabajo interior y de la libertad, no solamente en la comprensión, sino en la manera como abordamos pues estos temas a futuro, ¿no? Y ese es el punto, ¿verdad? Porque, bueno, en el coronavirus y también en las enfermedades de infancia, bueno, sarampión, uno puede decir, bueno, no vacuno a mi hijo, pero la responsabilidad también está en una sana alimentación, una sana vida anímica, ¿sí? Y porque si no, pues creo que igual. Ahora, también el otro tema es, Mario, si las enfermedades de la primera infancia están para nosotros poder hacer digamos, nuestro proceso de transformación de ese cuerpo que traemos por herencia, si nos vacunamos
o si el niño nace en una familia, digamos, de un enfoque muy científico, lo van a vacunar contra todo. O sea que de todas maneras, el niño no va a tener libertad de escoger, ¿no? Debió haber escogido seguramente antes de nacer en el karma, nacer en una familia con ese enfoque y de alguna manera no va a tener esos procesos de enfermedad. Sí, así es. O sea, nosotros escogemos dónde nacemos, en qué tiempo y de qué padres. Eso no es como tan al azar, ¿no? Como tiremos los dados a ver bueno, ni los que lo tiran los dados, porque supuestamente he entendido de que los pueden manipular, ¿no? Para que caigan siempre 7 o 5, qué sé yo. Pero en general, ya hemos visto en otros encuentros que uno determina esa corriente del nacimiento, no es un azar. Lo otro es que a pesar de que estemos vacunados, nos dan esas enfermedades. El tema es que el impacto quizás es menor, ¿sí? Es decir, que a mí me dio paperas y estoy vacunado contra las paperas. A mí me dio las pepitas esas que le dan las marcas uno en la piel, se me olvidó. Varicela. Varicela, a mí me dio varicela, ¿sí? Eh, Recuerdo que me dio eso, recuerdo las paperas porque me colocaban unas cosas que es una planta silvestre que es como unas tunas amarillas, cuando maduran, eso lo partían, lo cocinaban, lo colocaban a uno con un pañuelo acá, y andaba con eso aquí, ¿sí? Eh, y lo de la varicela también me dio ya siendo grandecito, inclusive me dieron varias enfermedades grandes, o sea, quizás las vacunas, digamos, en la primera infancia, pero después, ya grandecito, adolescente, me dieron varias de esas enfermedades. Es decir, nos dan, o sea, cumplen una tarea, tarde que temprano van a acontecer. En mi caso, varias de ellas me dieron ya en la adolescencia y ya saliendo, ¿verdad? Ya casi siendo adulto, ¿no? Bueno, era adulto, ya 19 años, me dio la rociola, por ejemplo. Siempre nos van a dar. El problema es, claro, en la medida en que esto se dé o no se dé, pues vamos a estar más dependientes digamos, de la dote hereditaria que tenemos, pero yo puedo hacer eso como adulto, un cambio en esa transformación. ¿Cómo? Introduciendo cambios en mis hábitos, en mis costumbres, en mi alimentación, en todo lo que en qué aire respiro, en mi forma, en mi estilo de vida. Ya eso cambia esas tendencias. El solo hecho de cambiar la alimentación ya produce una significativa transformación en nuestro cuerpo físico. Es un hecho. Entonces, siempre podemos estar trabajando en hacernos más individuos, es decir, estar menos sujetos, en este caso, a la herencia. Y esa es la gran tarea de la antroposofía, permitir que cada vez seamos más indivisos en el sentido de que estemos más integrados, pero a la vez que nuestra individualidad, o sea, nuestro yo se manifieste más en nosotros. Y esa es la gran tarea en el fondo, en el trasfondo, esa es la gran tarea de la pedagogía Waldorf. Claro, ahí se puede evidenciar entonces que las enfermedades de alguna manera pues son ayuditas, o sea, es una ayuda inconsciente y realmente desde la conciencia del estar presentes es la transformación nuestra. Por eso en el futuro pues nosotros mismos vamos a transformar nuestros cuerpos. Sí, a formarlo. Ahora tenemos la posibilidad de transformarlos. En el futuro será a armar nuestro propio cuerpo. Hola Miguel. Sí, el tema de las vacunas es todo un tema, ¿no? Y sobre todo con los niños. A mí también me dieron todas esas enfermedades y me recuerdo que a mí el sarampión me debilitó mucho y afectó todo mi sistema, pero yo con el tiempo pude resarcir esa, esa debilidad que me dio el sarampión, ¿no? Pero hoy en día yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué hay que vacunar a los niños, no? Obviamente, por ejemplo, contra la poliomielitis, que ya está erradicada supuestamente en este planeta, habría que vacunarlo, porque una cosa es que te dé varicela, otra cosa es que te dé una polio que te va a dejar discapacitado de por vida, ¿no?
Entonces yo a veces vuelvo y repito, me pregunto, bueno, ¿será que, bueno, están comercializando con esto o qué, no? Y, pero yo sí creo que hay mucha manipulación científica en torno a esto de las vacunas, porque esas vacunas tienen un costo a nivel mundial, se distribuyen en los centros de salud y siempre de una u otra manera creo que va a haber un comercio, ¿no? Y eso se vio en la pandemia. En la pandemia el rollo de la vacuna contra el bendito COVID, pues eso fue algo increíble. Yo tengo muchos parientes médicos que trabajan en diferentes partes del mundo y yo los llamaba y les hacía preguntas y todos coincidían, sin ser ellos radicales, pues todos coincidían de que no era necesario la vacuna, de vacunarse. Obviamente sí hay que cambiar los hábitos, como está diciendo Mario, y estamos viendo y hemos visto en todo este entrenamiento hacia una calidad de vida mejor. Sí, sí hay que invertir y hay que cambiar en muchas cosas, eh, pero eso tiene que ser, cuando uno tiene familia, familiar, y cuando uno vive con cierta soledad, pues tendría que ser en soledad, pues cambio personal. Eh, Eso es lo que quería comentarle y aportar. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tenemos que pasar, Eurimia. Hay dos manos levantadas. Mario y NC, ¿quién es? NC. Hola, buenos días, soy Nelson. Ah, Nelson. Bueno, entonces Gracias. Mario y Nelson. ¿Quién va primero? No vaya Mario. Nelson, no vaya Nelson, porque yo voy a hablar algo precisamente de las fuerzas formativas, ya que estamos sentaditos, y ver qué es lo que vamos a hacer como adultos ya. Pero entonces, primero Nelson, por favor. Bueno, ok, gracias. Yo quiero digamos, saber qué tanto impacto tiene en esa individualidad del ser cuando nos encontramos con estos padres. Es decir, que por ejemplo, escucha toser al niño y le dice, tiene bronquitis. O sea, como que inducen al niño en la enfermedad. Yo quisiera saber qué tanto impacto tienen en esa individualidad del niño, ese tipo de padres. Claro, el miedo, es decir, hay unos fenómenos humanos como el miedo, y el miedo ya genera un debilitamiento de la naturaleza en nuestra salud. Y justamente el miedo puede afectarnos a nivel de las vías respiratorias y de la piel. O sea, el miedo es un fenómeno que puede generar una predisposición. Y voy a colocar un ejemplo totalmente ajeno a la pregunta. Cuando entra la lepra a Europa, tiene una gran correlación con la invasión de los hunos. Y Steiner menciona en algunas de esas conferencias que justamente los hunos, por ser bárbaros como eran, por una parte, pero por el otro había un debilitamiento anímico espiritual en esas poblaciones de Europa. Como ellos estaban arrasando con todo, eso generó un proceso de pánico colectivo y ese pánico enquistó esta enfermedad que va a desarrollarse como la lepra. A nivel de pandemia, como la conocemos, que se dio en ese momento. Entonces, hay ciertos fenómenos, por eso decía, si uno analiza el COVID como una pandemia, ¿sí? La enfermedad del COVID, ¿qué es realmente lo que hay allí? ¿Cómo nosotros entramos a analizar esto? Y obviamente Steiner nos plantea de que muchas de las enfermedades que existen en general como pandemias son creadas por nosotros mismos, por nuestras disposiciones anímicas negativas van generando esta predisposición. Cuando hablamos, por ejemplo, de la peste negra,
qué cualidades había en la cultura de ese momento para que se hubiese generado esa gran pandemia que casi que arrasó con 3/4 de la humanidad, 3/4 partes de la humanidad. ¿Sí? Había una decaída profunda en lo moral en la cultura. No existía no cucarachas para arriba, por ejemplo. Los niveles de asepsia eran tremendamente bajos. Entonces, todo esto conlleva a crear un microclima, un nicho ecológico, anímico, espiritual que permite que estos seres puedan encarnarse a través de las enfermedades. Bueno, tenemos que dejar ahí porque tienen que hacer euritmia y seguimos dentro de 8 días. Mario, ¿iba a interrumpir Mario también? ¿Iba a conversarnos? Sí. Antes de que empecemos a hacer la euritmia, Mario nos ha presentado lo del karma y realmente esa figurita donde había un mundo espiritual y un mundo material donde aparece el nacimiento y la muerte, pues nosotros lo trabajamos en euritmia a través de los planetas, ¿sí? Entonces, para no interrumpir, digamos, explicando, vamos a hacer algo aquí sentaditos, ¿sí? Lo que él hablaba, por ejemplo, de esa encarnación a través de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, ¿sí? Venus, Mercurio y Luna, que es un ciclo. Hay unos movimientos para cada uno de esos planetas, como también hay unos alimentos para esos planetas. Entonces nosotros la pregunta a través de lo que dice Mario, que nos está exponiendo de ese karma, bueno, y ahora yo grande, ¿cómo hago? Entonces una de los trabajos que planteó Rudolf Steiner fue haga euritmia, ¿sí? Puede introducir la euritmia en su vida. Entonces, ahora vamos a hacer algo que se llama la serie evolutiva. Son como unos códigos, como unas fuentes en donde fuimos formados, ¿sí? Y aparece la B, la M, la D, la N, la R, la L, la R, la Sh, la F, la S, la T, finalmente. Esos son sonidos encarnatorios. Como cuando se da los seres espirituales dan una orden de formación, como van haciendo, ¿sí? Entonces tenemos los planetas, tenemos una serie evolutiva y tenemos un zodiaco que todos pues lo hemos visto, algunos han visto el horóscopo y que yo nazco en Acuario, que yo soy Sagitario, que yo sí, pero se ha degradado a un punto en donde se ven solo las estrellas como puntos de luz que están allá en el firmamento. Y realmente todo eso lo tenemos en nosotros. Son cómo nos constituyeron, cómo hicieron nuestros talones, nuestras pantorrillas, nuestras rodillas, nuestros muslos, nuestras caderas, cómo hicieron todo esa parte estomacal, cómo hicieron esa parte respiratoria, o sea, cómo hicieron ese tórax, cómo fueron llegando a los hombros, cómo se fueron a la laringe, a la cabeza en sí. Entonces, esa es la parte, digamos, zodiacal que se trabaja en euritmia. Son movimientos que uno hace para la sanación individual. Esto es para cada uno de nosotros. Steiner, ahorita que estamos en los 100 años del Goethe Annum, de la quema del primer Goethe Annum, de pronto Mario después nos va a dar una conferencia bien chévere sobre eso, y es que él hizo 2 cúpulas. Y en una cúpula estaba representado todo lo que tiene que ver con los planetas y en la otra cúpula estaba todo lo que tiene que ver con el zodiaco. Y él lo que hace es, la antroposofía es el camino de yo como ser espiritual humano, cómo me acerco a ese ser espiritual cósmico. Es un camino que me lleva allá. Entonces él lo representó, hizo un templo para iniciarse en el primer Goethe Annum, estamos hablando, para iniciarse y hacer esa unión. Entonces se tienen los planetas y se tiene el zodiaco. Y en uno de ellos él puso el representante de la humanidad, que Mario Beira pues nos ha hablado mucho. Entonces, mi invitación, esto es como algo previo para no tener que hablar de la euritmia, porque la euritmia en sí es el arte del movimiento, pero estas son las explicaciones que están detrás de por qué uno hace ese movimiento. Entonces vamos a hacer, yo creo, como por el tiempo,
vamos a hacer la serie evolutiva y hacemos un trabajo sobre la palabra y creo que ahí lo dejamos. Y cuando podamos, yo lo puedo poner en el chat, podemos irlo mejorando cada uno individualmente, o sea, trabajándolo, cómo hago la B, si la hago cerrada, si la hago así. Esos son, entre más se haga con conciencia, entonces eso va acompañándonos, todo ese karma que traemos para que podamos identificarlo más fácilmente y podamos hacerlo de forma concreta, ¿sí? Entonces esa es mi invitación y pues voy a listar para poder que nos paremos y empezamos, ¿vale? Vale. Mario, una recomendación, Sí. recomendación no, una solicitud muy amorosa que me hicieron era, como la serie evolutiva es larga y apenas algunos lo estamos entendiendo Sí. y haciendo los movimientos, hagamos como los 3 primeros movimientos, lo hacemos repetitivo y luego le adicionamos otros 3 y de esa manera la vamos ampliando para que vamos como recordando o perfeccionando cada movimiento. ¿O cómo la ves? Ya. ¿O es preferible hacerlo todo? Yo sé Pues que pues sí, la serie es, digamos que hay que hacerla toda y completarla, pero para que vayamos conociendo los movimientos, porque la idea es que esto sea ya. pedagógico y podamos hacer la serie cada uno en su casa en cualquier momento del día. Bueno, entonces hagámosla así y hagamos realmente acompañemos el fonema con con el zodiaco que lo acompaña. Y entonces así tomamos, vale, vamos a hacerlo así. Ok, Vale, gracias. ya voy a poner la cámara allí. Ponemos de pies y nos alistamos. Listo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, voy a Te tratar de escuchamos. hablar lo más. Bueno, entonces, normalmente para hacer euritmia, pues uno se prepara y lo que todos hacemos, o sea, normalmente, pues, es que empezamos a caminar por el espacio, ¿sí? O sea, empezamos a caminar por el espacio, hacemos movimientos primero con la punta del pie, puntitas. Eso nos genera un temperamento, ¿sí? Después con los talones, la parte trasera, los talones, ¿sí? La parte de atrás, entonces caminamos en talones. Talones, talones. Después hacemos una parte cóncava, o sea, volteamos los pies hacia afuera, así vamos a hacer hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera los pies. Y caminamos un poquito. Ahí estamos tocando los temperamentos. Y después lo hacemos hacia adentro, los pies. Entonces caminamos así como caminaba el chavo, el Kiko, perdón. Hacia adentro. Hacia adentro. Nos erguimos y empezamos a hacer caminamos. No vamos a hacer el paso triformado, sino que caminamos para despertar todo nuestro sistema de los pies. Entonces vamos a hacer ahora sí la serie evolutiva. Con esta serie, digamos, se plasma el ser humano como tal en la formación, en la creación. Entonces él arranca con una B. La B de bueno, ¿sí? Entonces esa B se hace así. Levantamos las manos, como que vamos a abrazar a alguien, y es la B. Exactamente, como cogiendo un bebé, entonces hacemos B. B. Esta es nuestra B. Entonces, vamos a hacer las 3 primeras, esa es la B. Seguimos con la M, entonces va la M. La M es una mano adelante y otra atrás y se encuentran. Cuando va una mano adelante,
Cuando llega a la mitad se cruza y se cambia el sentido. Esta es la de mamá. Después hacemos una D de dedo. La D es un rayito que nos pasa, viene de arriba del cosmos y entra en nosotros y nosotros la empujamos como hacia abajo, hacia la tierra y hacemos la D. Esta es nuestra D. Perdóname, no te entendí la letra. P, La D. D o T. D Tetero. de dedo. Dedo, gracias. D, dedo. Gracias. ¿Vale? Entonces, tenemos B, la M y D. ¿Sí? D. Entonces, y la última de ese movimiento que se hace es la N, que se hace así. Es como tocar algo caliente, como una planchita caliente y hace, ¿sí? Entonces uno es la, este es el gesto. Bueno, entonces vamos a hacer esas 4 con un movimiento alrededor del piso. ¿Sí? En el piso. Entonces, la B tiene un movimiento circular. Hacemos B. Nos vamos hacia adelante. Y nos vamos hacia atrás. Cuando llegamos atrás hacemos la D. D. Y aquí hacemos la N. Listo. Eso se repite 3 veces. La serie evolutiva se hace 7 veces, pero uno la hace normalmente, pues mínimo hay que hacerla 3 veces. Entonces vamos a hacerla 2 veces más. La B. B. D. Última vez. B. D. Entonces yo creo que podemos dejar esa parte de la serie evolutiva en ese momento. Y vamos a hacer un ejercicio ya de despedida, o sea, es el último. Y vamos a hacer el de la palabra, para que nos tome todo. Entonces nos ponemos derechitos, un rayito de luz, y ponemos nuestras manos hacia los lados, a la altura de los hombros, y decimos, yo pienso la palabra. Eso lo podemos repetir en casa. Yo pienso la palabra. Después abrimos las piernas un poco y subimos las manos a la altura de la laringe. Yo hablo. Después la bajamos a la altura del corazón. Yo hablé. Después hacemos una X, o sea, abrimos las piernas y las manos. Yo me busco en el espíritu. Cerramos un poquito las piernas y llevamos las manos a la altura de la cabeza, más o menos. Yo me busco en mí mismo. Y lo llevamos al centro. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Eso lo hacemos con una observación. Esa era la explicación. Ahora lo vamos a hacer el ejercicio bien juicioso. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino
hacia el espíritu, hacia mí. Última vez. También la voy a hacer hablada mientras no la aprende. Pero normalmente se hace ya en silencio. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Bajamos las manos despacito, despacito. Recogemos a nosotros y nos quedamos 15 segunditos allí, un momentito. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. ¿Nos podrían pasar esa última El verso. inicio de la palabra? Claro, claro. Para Yo pienso. poder hacerlo, ¿no es cierto? Hacerlo en la mañana, no sé, creo que en la mañana es como buena hora, ¿no? Al despertar. Sí. Yo Sí, te lo envío, María Los Ángeles. Yo lo envío al correo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién puede decir nuestro verso para cerrar, por favor? Yo lo leo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Mario, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, Todos. Mario. Y al otro Feliz Mario. día. Todos los Marios. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita semana para todos.